Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. La teología bíblica es poco estudiada. Es posible que al ir desarrollando la parte conceptual, la parte del fondo teológico y la aplicación, pues vayamos entendiendo lo que realmente es la teología bíblica y la importancia. Quisiera colocar una ilustración de lo que nuestros ojos perciben físicamente, sin utilizar de pronto ningún medio técnico. Si has tenido la experiencia de estar en una alta montaña, ejemplo, Monserrate, Guadalupe, y toda la ciudad de Bogotá está despejada, el sol está radiante, usted va a ver un espacio muy amplio, desde los cerros del sur, Ciudad Bolívar, Usme, hasta la parte más norte. Incluso se puede divisar alguna parte del territorio de lo que es Cota o Chía. Y si lo hace hacia la parte bien occidental, pues va de pronto a determinar el aeropuerto, ¿sí? El Parque Simón Bolívar, bueno, en la misma Plaza de Bolívar, y tú lo que vas a ver allí es un panorama muy amplio. Ve toda una cantidad de infraestructura. Y poco más o menos este ejemplo nos ayuda. Lo que, pongámosle ojos a la teología de la Biblia, es lo que la teología bíblica o de la Biblia ve desde un panorama muy amplio. Ve un todo, pero en una unidad, en una uniformidad, en unos espacios que puede uno determinar. En tal sentido, digamos que la teología bíblica es el estudio de las doctrinas que se encuentran registradas en las Sagradas Escrituras. Aquí miremos dos términos, teología y Biblia. Teología, el estudio de Dios, pero el Dios de la Biblia. No nos vamos a salir de la Biblia. Y la parte de bíblica se hace referencia a los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Eso es lo que estudia la teología bíblica. Es decir, estudia las doctrinas de la Biblia de una forma organizada, según la parte cronológica, según el tiempo, según la cultura, según todos esos fenómenos que han pasado a través del tiempo y que la misma historia bíblica lo narra en sus mismos libros. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que la teología bíblica, al mirar ese panorama tan extenso con el ejemplo que indicaba anteriormente, siempre la teología bíblica va a haber una unidad, va a construir una unidad, una infraestructura completamente unificada, perfecta, con gran estética, con gran dimensión, que la puede uno determinar, la puede uno captar, la puede uno entender y explicar y vivir. La teología bíblica muestra
fundamentalmente, esto no se puede olvidar, fundamentalmente, la revelación de las cosas de Dios. Recordemos 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, revelada a los hombres, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y ya vamos mirando lo que es la parte conceptual de la teología bíblica. Claro, la enseñanza de la teología bíblica demanda una organización, demanda un método, demanda un cronograma, demanda toda una organización para poder captar el sinnúmero de temas que hay dentro de las Sagradas Escrituras. Teología de la Biblia. Estudio de Dios de todos los libros que están integrados en la Biblia. Los invito a que busquen en la plataforma de Fuego AM, bien en YouTube o bien en Facebook o en el canal Juan de Jesús Sánchez, y ahí van a encontrar dos enseñanzas: el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Esto ayuda para entender lo que estudia la teología bíblica. Vamos a seguir adelante. Miremos aquí, como les indicaba con la ilustración, en la cima de la montaña, mirando un panorama muy amplio, en este caso la sabana de Bogotá, la ciudad de Bogotá, que allí usted va a encontrar diferentes espacios. Decía el aeropuerto, Ciudad Bolívar, el centro de Bogotá, Colferias, Chapinero, todos los barrios. Así usted va a encontrar en las Sagradas Escrituras todo un conjunto de temas, un sinnúmero de temas. Usted lo puede hacer de manera organizada. Puede estudiar usted la teología bíblica del Antiguo Testamento, solamente del Antiguo Testamento. También lo puede hacer del Nuevo Testamento. Bueno, lo puede hacer libro por libro. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y ahí se acaba la Torá, y de ahí en adelante los libros históricos, cada uno por separado. Josué, Primera, Segunda Samuel, Primera, bueno, todos los que siguen. Los libros históricos o los libros sapiensales. Hermoso leer los Salmos, Proverbios, Eclesiastés. O también puedes estudiar los libros proféticos. Y así tú puedes pasar al Nuevo Testamento y escoger el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y de ahí en adelante las 13 cartas de Pablo y las 7 cartas universales y el libro de las revelaciones, Apocalipsis. Todo este panorama es lo que nos enseña la teología bíblica. Hagamos aquí una exclusión. La teología bíblica estudia únicamente, exclusivamente, excluye el libro que no sea de la Biblia, lo excluye. Solamente la teología bíblica estudia los libros de la Biblia. Claro, hay libros o tratados o compendios inmensos que nos ayudan mucho para entender la teología bíblica. Ustedes deben conocer muy bien el tratado, por ejemplo, de Berkeley. Cada
versículo es explicado y de una manera extensa. O Matthew Henry. Bueno, por decir estos dos, hay muchos. Y excelentes. O las Biblias de estudio. Hay unas Biblias de estudio ahorita espectaculares. La Thompson nunca podrá pasar de moda. Excelente. Esa Biblia de estudio. Bueno, la de John MacArthur es una Biblia excelente. Me gusta mucho la de la Reforma, la de Arcel Sproul. Digo estos tratados, todos estos compendios, todas estas explicaciones, porque son herramientas, nos ayudan a poder entender, a sumirnos allá en ese lago hermoso espiritual que son todos los libros de la Biblia. Por más completa, por más sistematizada, pues más ajustada a la Biblia, como podría ser el caso del Tratado de Berkeley y de Matthew Henry y de Arcel Sproul, en el caso de las Biblias de estudio, o la Thompson o la de John MacArthur, por más excelentes que sean esos trabajos, que Dios bendiga a todas estas personas que han dedicado toda su vida para hacer los estudios, nunca podrán ser igual a los libros de la Sagrada Escritura. Por eso hablaba de una exclusión. Y cuando hablo de exclusión, no es que no las leamos, no las examinemos, no nos ayudemos para poder entender la palabra de Dios. Pero cuando se habla de la teología bíblica es exclusivamente los libros de la Biblia. Quiero ampliar la importancia de toda la temática de la teología bíblica. Usted encuentra allí cualquier tema. Mire, si nomás miráramos el primer versículo del libro del Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí tiene usted tema para, por lo menos con la sola palabra, ¿qué significa en el principio? Uno puede demorar hasta 10, 15 y 20 enseñanzas de 45 minutos solo hablando en el principio. Ahora, hablar, creó, el verbo crear. ¿Cuánto tiempo usted demora o cuánto se necesita para explicar lo que es la creación? Infinidad de temas. O entender a qué se refería el texto bíblico en el hebreo antiguo, más caldeo que hebreo, lo que se significaba cielos o lo que significaba tierra. La teología bíblica se dedica a estudiar cada uno de esos temas que le indiqué. Ahora, si fuéramos a estudiar, miremos un tema, el de, el Evangelio de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ahí por lo menos hay 10 temas. Y de cada tema, demora uno 5, 6 enseñanzas para solo entender el yo soy. Se llena cantidad de tiempo para poder explicar. Solo el yo soy o yo soy. Ahora explicar el camino, explicar la vida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos hace ver la teología bíblica, en que vemos un tema, por ejemplo, el remanente. Y el remanente nos llevaría cantidad de estudios. Voy a colocarles un ejemplo. El remanente que se salvó o que estuvo con Dios antes del diluvio. Hay personajes para estudiarlos, como que son 11 patriarcas hasta Noé. O estudiar el solo personaje de Noé, o el tema del diluvio. O nomás, les voy a decir algo importante que omití. En la creación,
Hay 5 posiciones en las que cada posición nos llevaría toda nuestra vida de 50 y más años estudiándolo y no lo agotaríamos. Por ejemplo, el tema de la creación. El tema del creacionismo, que es diferente a la creación. El tema de la gran explosión, el Big Bang. El tema del evolucionismo. El tema del diseño inteligente. Entonces, la teología bíblica nos abre todo ese panorama y nos hace ver toda la cantidad de temas que hay en cada uno de los libros, en cada uno de los capítulos, en cada uno de los versículos. Eso es lo que estudia la teología bíblica. Miremos alguna otra parte conceptual por acá. Mira, amigo, que el concepto de teología bíblica es reciente. Bueno, hablo reciente. Fue prácticamente introducida por el señor J.P. Gabler. Gabler es un señor teólogo, biblista, tremendo biblista, contemporáneo a la Revolución Francesa. 1787. Y allí, este amigo, que era un gran biblista de la época, profesor de las mejores universidades de Leipzig, Bonn, Berlín, en Alemania, un día le hicieron una propuesta, un reto, lo que hoy llamamos un panel. Le dijeron, miga para acá, profesor Gabler, usted podría hacer un seminario, una enseñanza para distinguir lo que es la teología dogmática de la teología sistemática. Y miren a quién le dijeron, un erudito como Gabler. Dijo, claro. Y en medio de todo ese seminario, ese panel, todo ese debate en las mejores universidades en Alemania, ahí se acuñó por el señor J.P. Gabler el concepto de teología bíblica. Antes, a 1787, no existía ese concepto. De tal manera que, si analizáramos por los años que han transcurrido del periodo de la iglesia, pues realmente 1787 no hace mucho, ¿no? Y en este seminario el señor Gabler hizo una distinción espectacular sobre la diferencia entre teología sistemática y teología dogmática. No explico estos dos conceptos de la teología dogmática y sistemática porque el Señor nos aparejará más adelante poder explicar. ¿Y en qué concluyó el señor Gabler? Él concluyó y dijo, mire amigos, no se molesten, voy a dejarles este concepto, que nadie ha sido rebatido, nadie lo ha podido rebatir, ya después de más de 300 años. La teología bíblica, dice Gabler, debía ser estrictamente, o debe ser estrictamente un estudio histórico de lo que se cree y se enseña en los diferentes periodos de la historia de la Biblia, independientemente de los aspectos modernos, de los aspectos denominacionales, confesionales, doctrinales, filosóficos, culturales, sociales, cualquiera que sea, tiene que haber una independencia total, especialmente hoy en la contemporaneidad, del llamado humanismo. Entonces, concluyamos acá en esta primera parte, para ir a la pausa, porque dije humanismo, es que la teología bíblica se encarga de estudiar
todos los libros de las Sagradas Escrituras, Nuevo y Antiguo Testamento. Toda la escritura que está desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo del libro de las Revelaciones o libro de Apocalipsis. Todo ese es el estudio. ¿Qué contienen los libros de las Sagradas Escrituras? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Pues es la palabra inspirada y revelada para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia de Dios. Es bien interesante. Para ir concluyendo, venga, aquí tengo otro concepto. Miremos acá que es muy importante, amigo oyente, entender que la teología bíblica prácticamente es una disciplina, rama de la teología, en donde nos enseña a diferenciar todas las teologías que forman un conjunto amplísimo. Teología de la palabra, teología sistemática, teología del Antiguo Testamento, teología del Nuevo Testamento, teología del remanente, la teología juanina, la teología paulina, la teología petrina, todo lo que a usted se le ocurra. La teología, hoy que se habla mucho de Daniel, la teología de Daniel, toda ese sinnúmero de teología. Y sola hay dos, digamos, como interrogantes. Uno sería el qué, muy importante, y el otro el cómo. El qué, dice la Biblia, y se refiere, es a hacer un análisis de cada pasaje bíblico, de cada capítulo, de cada libro, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en unidad. Eso es el qué. El qué. Pero miremos el cómo. El cómo es tener nosotros una claridad en un desarrollo y crecimiento del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Reitero, de la teología bíblica, no de conocimiento ni filosófico, ni económico, ni social, ni antropológico, ni artístico, ni cultural, nada de eso, ni denominacional, nada. Es únicamente el cómo se desarrolla en nuestro conocimiento sobre un tema específico. Hagamos referencia al remanente. Usted estudia el remanente que se salvó antes del diluvio, el remanente que se salvó después del diluvio, el remanente que quedó cuando fue esclavizado el pueblo de Israel en Egipto, el remanente que quedó para entrar a la tierra prometida, el remanente que quedó del periodo de los jueces, el remanente que quedó de la destrucción de las 10 tribus del norte en el año 722 antes de la era cristiana, el remanente que volvió de Babilonia a Jerusalén después del cautiverio de 70 años, el remanente que quedó durante el periodo testamentario, el remanente que quedó después de la ascensión de Jesús y el remanente que quedó después de la destrucción en el año 70 por el general Tito, lo que quedó y el remanente que hoy hay del pueblo de Israel, o el remanente que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que son los que estamos allí unidos al cuerpo de Cristo. Ese es el remanente. Amigo, póngase usted a estudiar esos temas. No se pueden agotar. Esa primera parte fue un esbozo conceptual. Muy importante recordar que la teología bíblica es ese panorama universal en donde dentro de ese panorama tan amplio vemos toda una cantidad de temas,
de enseñanzas, de doctrinas, de estudios, para poder entender lo que realmente es de las Sagradas Escrituras y lo que no es. Aquí podemos aplicar lo que siempre aplicamos en el método de estudio, especialmente el inductivo y el deductivo, que es la exclusión, ¿no? Lo que no pertenezca a las Sagradas Escrituras lo vamos excluyendo, lo vamos dejando ahí a un ladito. Pero aclaro, hay muchos tratados, muchos libros que nos sirven para poder entender ese panorama amplio de la teología bíblica, pero nunca podrán ser libros del canon de la Biblia, porque ya están determinados, ya está completa la palabra de Dios, el canon, la medida. Entonces, todo lo que estos siervos de Dios que enumeré, como Berkeley, como Thompson, como el señor Matthew Henry, y estos grandes biblistas que han dejado, como el caso del maestro y pastor Arcel Sproul, y de igual manera maestro y pastor John MacArthur y otros. Son maravillas de tratados que ellos hacen, pero es para podernos dar a entender lo que es la teología bíblica. Porque la teología bíblica, insisto, es lo que está en los libros de la Biblia. Bueno, vamos a hablar un poco ya como más a fondo la parte del contenido teológico en general de cada Biblia. Vamos a hablar de pronto algunos aspectos, características, objetivos, propósitos, ramas, formas, propósitos. Y aquí tengo mi PowerPoint, entonces hago como un repaso de esa parte conceptual. La teología bíblica es una disciplina que se enfoca en el estudio de la Biblia como fuente de la teología cristiana. A continuación vamos a presentar algunos aspectos o claves o fundamentos de lo que realmente comprende todo ese universo de la teología bíblica. En primer lugar, vamos a ver como el objeto, el estudio. Cuando uno va a hacer un estudio, cualquiera que sea, o una tarea de investigación, uno siempre tiene que buscar un objetivo, un objeto, un fin. Porque si no coloca uno un objetivo, un fin, un propósito, pues resulta uno por allá desviado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en esta parte de lo que es la parte objetiva del estudio de la teología bíblica es que la Biblia es la fuente del conocimiento de las cosas de Dios y del cristianismo. Eso es muy importante, es una fuente. Ustedes saben lo que es una fuente, ¿no? Donde nace esa cantidad de agua y sale a borbollones, llena un espacio grandote y forma una laguna y forma un río y va a formar parte del mar. Esa es la fuente donde nace. Por eso es la fuente donde nace la teología cristiana. Es un elemento valioso que nos enseña a conocer la historia de la Biblia. La historia de la Biblia. Y si la llevamos a la doctrina más importante de nosotros, por la cual realmente nos hace ser cristianos, es la doctrina de la salvación. Y la doctrina de la salvación, usted sabe que eso es un conjunto de doctrinas, ¿no? Redención, justificación, expiación, bueno, cantidad. Y vamos a mirar otra parte. La teología bíblica nos lleva a conocer principalmente lo que es la naturaleza divina de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y esa naturaleza es la que nosotros conocemos por medio de los atributos de Dios. Los no comunicables, como es un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe, un Dios que está en todos los lugares. La omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Eso es todo lo que nos lleva a conocer. También, como objetivo, es encontrar en el creyente una verdadera relación genuina con Dios.
no es apariencia, no es teatro, no es actuación, no, es una realidad en la que tú te conectas con ese Dios grande, poderoso, amoroso, misericordioso por medio de un Salvador, Cristo Jesús. Es una relación, es un vínculo que nos une en la reconciliación cuando vamos a Cristo. Y algo importante, la teología bíblica o la teología de la Biblia nos lleva a que nosotros tengamos una vida nueva, apartados para el reino, que nuestros nombres están escritos en el libro del reino, que la muerte física nos da la oportunidad de nacer espiritualmente e ir a la presencia de Dios. La teología bíblica nos enseña y nos ubica y nos demarca lo que es la grandeza de un Dios Salvador, Cristo Jesús. Los objetivos. Miremos otra parte. Claro, para la teología bíblica es muy importante un método. El método es un camino. El método nos enseña a llevar las cosas organizadas, planeadas, ejecutándolas en su momento, en su lugar, en las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, aquí, en esto de los métodos, tenemos muy importante porque la teología bíblica nos enseña que hay unas herramientas esenciales para poder entender lo que contienen los libros de la Biblia. Y eso es lo que se llama la exégesis. La correcta exégesis bíblica que estudia los detalles del texto, el contenido del texto bíblico, lo contextualiza con otro capítulo, con otro libro, con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, toda es una unidad, pero es cuando hay una exégesis. Esa exégesis, como cuando tú coges una naranjita en la mañana y la exprime y le saca todo ese juguito, eso es lo que es una exégesis, tomar la esencia de la teología, es decir, el estudio de Dios. Pero hay otra gran herramienta que nos da dentro de la teología bíblica, que es la hermenéutica. Y esto sí que es tremendo, porque la hermenéutica es una ciencia, es una rama de la teología que nos enseña cómo debemos escudriñar, cómo debemos entender, cómo debemos estudiar, cómo debemos extractar la esencia de la palabra de Dios, conociendo la etimología de la palabra, la semántica de la palabra, la sintaxis, la organización de todas las frases de la oración, la gramática en general, los géneros literarios, si es poesía, si es una narración, si es una novela, si es una crónica. Pero también muy importante, nos lleva a conocer las diferentes figuras literarias. Cuando es una metáfora, cuando es un símil, cuando es una antinomia, cuando es una alegoría. Esto es importante porque nos lleva la hermenéutica a conocer la historia, la cultura, el pensamiento de las diferentes culturas que han transcurrido. Nos ubica hoy y así podemos nosotros entender por qué se hablaba en el antiguo hebreo tales palabras como tierra, como camino, como perdón, como pueblo elegido, como esclavitud, como fiesta, como sacramento, como ley. Esto es muy importante, solo lo hacemos con la parte de la hermenéutica. No se olvide. La teología sistemática, que es prácticamente otra rama de ese universo de teologías, la sistemática estudia la teología en forma relacional, en forma de temas organizados. Es como cuando el Lego, ¿no? O el rompecabezas que nosotros les llamábamos, una cantidad de estructuras pequeñitas, desordenadas, y las íbamos cuadrando, las íbamos organizando. Un sistema de organización. Entonces, cuando se habla de la teología sistemática, es una rama de la teología bíblica y es una teología que estudia los temas en forma organizados. La historia,
que me fascina en verdad la historia. La historia nos ubica en el tiempo, en el espacio, en cómo pensaban, cómo actuaban, cómo vestían, cómo se interaccionaban, cómo se reunían en diferentes grupos y qué pensaban y qué determinaciones tomaban y a dónde iban. La historia, ¿no? Y sobre todo la historia bíblica y la historia del cristianismo y la historia de la iglesia, que son diferentes. Hay algunas claves, amigo oyente, no claves, sino como algunas recomendaciones. Nosotros tenemos que entender, amigo oyente, que todas las cosas que nosotros estudiemos de la historia, de la teología bíblica, mejor, de la teología bíblica, tenemos que enmarcarla dentro de un Dios creador. Un Dios que todo lo puede, todo lo sabe, está en todos los lugares. Usted tiene que llegar allá para poder construir o fortalecer y tener una fe robusta como una montaña, ¿no? Eso es muy importante. Hay que conocer, amigo oyente, los distintos periodos de la humanidad y los distintos periodos bíblicos, también llamadas dispensaciones. Por ahí yo hice un programa también y allí está en todas las plataformas que indiqué al comienzo. Ahí puede ver todos los periodos bíblicos y qué era lo que en cada periodo se pretendía. Los pactos, ¿no? Entonces, en esas, digamos, historia de las promesas del pueblo de Israel, usted va a encontrar las promesas para el pueblo de Israel, las promesas para la humanidad, las promesas para una persona en particular, como por ejemplo la de Moisés, la de Abraham, la de Josué, la de los reyes, la de los profetas. Ahí va a encontrar usted todo ahí organizadito, cuáles eran esas promesas. Importante, dentro de este capítulo que estamos mirando, como unos, digamos, temas o claves o recomendaciones, la enseñanza. Amigo oyente, se me quedó una frase muy contundente del pastor Samuel Pérez Millo, cuando estuvo en la iglesia que dirige el pastor Diego y la pastora Liliana, y él lo dijo vehementemente: no todo el que se reúne o se congregue en una iglesia puede predicar, no, y lo dijo vehementemente, solo el pastor y el maestro. Y claro, uno dice, bueno, ¿y yo qué hago? Bueno, no estaremos predicando, no estaremos dirigiendo, pero estamos compartiendo la palabra de Dios, que eso sí nos corresponde a todos, porque nos corresponde hacer o ejercer la gran comisión, la enseñanza. Muy importante, uno enseña con sus amigos, con la profesión. Una clave importante es resaltar, que resalta la teología bíblica es la resurrección de Jesús. Y mire que lo resalta más la resurrección que la misma muerte. Porque como dice Pablo, ¿no? Si Cristo no hubiese resucitado, pues vana sería realmente nuestra fe. La misión, importante amigo, la misión, ejercer la gran comisión. Importante lo de la escatología, que eso también lo examina la parte de la teología bíblica, pero ese es un tema apasionante y extenso. Hay una serie de subdivisiones, esto no las puedo dejar pasar por alto. Miren, usted puede mirar la teología bíblica con cantidad de elementos o de temas o de subtemas. Usted puede estudiar la teología del Antiguo Testamento, la teología del Nuevo Testamento, usted puede estudiar la teología sistemática, la teología de la salvación, las teologías de la redención, todo lo que es realmente las distintas teologías. La teología sistemática siempre tiene una conexión muy directa con la teología de la Biblia. La historia de la teología. Acá a veces fallamos mucho, no conocemos la historia de la teología. Y lo más importante, la teología práctica, ¿sí? Es decir, lo que tenemos que vivir. Porque de nada nos sirve, amigo, saber tantos datos, tantas cosas, y si no las vivimos, ¿para qué, no? Con lo poquito que nosotros vivamos y no nos preocupamos porque algún texto no lo podamos entender, más bien preocupémonos, como dicen los biblistas, por entender
o por practicar mejor lo que entendemos. Y lo que no entendemos lo dejamos ahí. Más adelante el Señor nos pueda iluminar por medio del Espíritu Santo. Unas aplicaciones rápido, porque el tiempo voló. Como aplicaciones, amigo, predicación y enseñanza. La enseñanza que Samuel Pérez Millo nos hizo énfasis. A predicar, que predicar quiere decir compartir, hablar de la palabra de Dios, no hablar de las palabras ni de nuestras experiencias ni nada de esas cosas, ¿no? Son buenas también estudiarlas, pero predicar y enseñanza es lo que está en las Sagradas Escrituras, es decir, lo que enseña la teología bíblica. La evangelización y la misión. Yo admiro realmente a los misioneros, grandes hombres. Y aquí también encontramos esa teología de la evangelización. ¿Cuánta gente evangelizando? Todos los que estamos acá en Fuego AM, en esos programas de Fuego AM, el devocional del pastor Diego, de mucha edificación, es un alimento que lo pone uno a caminar derechito y con orden durante el día. Un alimento que todos los días recibimos. Que Dios bendiga a este amado pastor. Y ya por último es lo que es ver realmente la formación teológica en cada uno de nosotros. No es solamente para el académico, el que ha ido a un instituto bíblico, a una universidad. No, todos somos teólogos. Porque todos conocemos a Dios y necesitamos de Dios y esperamos en Dios. Y todos los días le damos la gloria a Dios y todos los días ponemos en práctica la palabra de Dios. La teología bíblica, el estudio de todos los libros de la Biblia, única y exclusivamente los libros de la Biblia. Lo otro se llama bibliología, pero es distinto, teología bíblica. Dios los bendiga. Gracias a Lorena en el Control Master. Les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.